esfuerzo y me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Verso 25, 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en las ciudades, en los desiertos y en los mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Verso 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Quien está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad. O sea, Pablo está diciéndole, ¿quién se cree débil si yo he pasado todo lo que ha pasado? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pregunta Pablo. Verso 30 dice, si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que me muestran lo débil que soy. ¿Sabe algo? Quiero hablarte, este año ha sido un año donde Dios ha dado una palabra que tiene que ver con el crecimiento. Y 3 pilares vamos a estar trabajando que tienen que ver con el crecimiento personal de nosotros, el crecimiento como familia y el crecimiento como iglesia. Y estamos anclados en el crecimiento personal durante este primer mes. Escúcheme bien. Y quiero trasladar a tu corazón un mensaje que ayude a alinear algunas áreas que por alguna razón, escúcheme bien, en este momento se han desenfocado del propósito de Dios. Escúcheme, porque en algún momento es bien cierto que podemos perder el enfoque de lo que Dios ha trazado para nuestra vida y podamos estar caminando en un terreno peligroso. Y esto provoca, escúcheme bien, por cuanto Dios tiene un plan con cada... ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros? Provoca que Dios comience a enderezar tus pasos. ¿Sabe? Eso se traduce en la vida práctica en procesos dolorosos. Cuando comienzas a tener ciertas o a padecer ciertas circunstancias y tú dices, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? Comienzas a ver un poco de escasez en tu economía, comienzas a ver que algunas puertas se te van a cerrar, comienzas a ver cómo algunas situaciones que tú considerabas que estaban seguras en tu vida comienzan a generarte inseguridad y temor. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sabe? Y hace parte de la manera como Dios nos va a ayudar a crecer a la estatura de Cristo. Amén. Entonces, habíamos establecido en domingos pasados que hay que crecer pero con una mentalidad de reino. Escúcheme bien, porque muchos de nosotros crecemos con una mentalidad de iglesia, y cuando tú creces con la mentalidad de iglesia no te identificas con el reino de Dios. Cuando tú entiendes qué significa el reino, vas a caminar por encima de la prueba. Pero cuando tú te identificas como un creyente más, como un miembro, como un asistente, como una persona que va cada domingo a un lugar, a un mismo lugar o a distintos lugares, porque eso también se puede dar, ¿sabes qué? Las pruebas van a pasar por encima de ti. Amén. Y entonces tú ves muchos creyentes que se decepcionan del evangelio, que se van de una iglesia y van a otra buscando la respuesta o buscando la unción del momento o el milagro del momento o el pastor que tiene el poder, la unción y la autoridad para provocar la respuesta que ellos están esperando. ¿Sabes? Y establecimos que eso no va a suceder, porque hay mucha gente que va a hacer un tour, escúchame bien, por un lugar, por otro lugar, por otro lugar, y a veces regresan al lugar donde Dios los plantó, ¿sabes? Porque se movieron en desobediencia, ¿sabes? Pero establecimos que hay que crecer con una mentalidad de reino, porque la mentalidad de reino te enseña de la soberanía de Dios, te enseña del gobierno de Dios, te enseña de la providencia divina del Señor, porque no servimos a un Dios de iglesia, servimos a un Dios que vino a establecer, ¿qué? Un reino aquí en la tierra. Amén. También establecimos una palabra para establecer el crecimiento en la naturaleza humana, en el ser humano. Y la palabra habla de 2 tipos de hombres, el hombre carnal y el hombre converso. El hombre carnal, escúcheme bien, Pablo coge y utiliza la palabra para
establecer ciertas características que identifican al hombre natural. Y dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu Santo, o sea, no entiende, escúchame bien, y nos estamos refiriendo a todos aquellos que están en el mundo, que no tienen el conocimiento del Señor, que no tienen la luz que tú tienes, que no caminan en la obediencia que tú caminas, amén, que no tienen la revelación que tú tienes. Pero establecimos también que muchas veces, de una manera figurada, el hombre natural puede operar en la vida de muchos de nosotros, porque a veces el tener una identidad de iglesia nos lleva muchas veces o en ocasiones a aceptar las ofertas que el mundo nos hace. Amén. Porque no hay un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino con la iglesia. El pastor no me ve, la pastora no me ve, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Me puedo ir para la batalla de Flores, ven Maicena y mucho menos me van a conocer. Amén. Me pongo la gafa y nadie me conoce. Pero cuando tú tienes identidad de reino y sabes que hay uno que gobierna por encima de un pastor o de una pastora, de un líder o alguien, tú sabes y te da temor, escúchame bien, caminar en desobediencia. Y tú sabes que aquello que le estás pidiendo al Señor puede colocarse en una posición de riesgo si te equivocas. Amén. Amén. Se acabaron los amenes. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ese es el hombre natural. Pero el hombre converso me llamó la atención, porque Pablo establece que hay dos tipos de hombres que han conocido a Cristo. Y puede ser el hombre carnal, que es un hombre que se convirtió al Señor, que abrió su corazón, que le dijo: Señor, ven aquí, utilízame en el canto, utilízame en la batería, utilízame en el bajo. Yo quiero servirte, haz conmigo lo que tú quieras. Escúchame bien. Y después que hace Dios lo que quiera con él, lo utiliza, lo bendice, lo prospera, le da carro, casa y beca, el hombre se olvida de quién fue el que le dio todo eso. Amén. Y Pablo cogió de ejemplo a la iglesia de Corinto y le dijo: ¿sabes qué? Yo no les puedo hablar de una palabra fuerte, porque ustedes son todavía unos bebés espirituales. Aunque están operando, escúchame bien, en las cosas espirituales, aunque hablas lengua, aunque profetiza, aunque te ministra el Espíritu Santo, te caes al suelo, te levantas, aunque tocas aquí, aunque tocas allá, aunque cantas en la iglesia el poder de su presencia, escúchame bien, eres un hombre carnal. Y Pablo se lo restregó y se lo dijo en la cara: yo profetizo más que ustedes, yo hablo más lengua que ustedes. Entonces a mí no me vengas a sacar credenciales, porque yo tengo más credenciales que cada uno de nosotros. Así que se alinean o se alinean, ¿ok? Entonces hay dos tipos de naturaleza, escúchame bien, conversa. Y puede ser que muchos de nosotros podamos caer en ese tipo de naturaleza. Podemos estar operando en el servicio, operando en la predicación, operando en el canto, operando en esto, en aquello, y sirviéndole al Señor, pero tenemos una naturaleza carnal para enfrentar la vida y lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Y hay que tener cuidado, porque eso hace parte de la inmadurez espiritual de una persona que no ha crecido, de una persona que se le han dado responsabilidades demasiado pronto, o alguien que se las dio en su tiempo pero no las supieron administrar. Amén. Entonces hablamos del hombre espiritual, que es el modelo al cual nosotros debemos crecer, a la estatura a la cual debemos llegar. Y Pablo dice que el hombre espiritual sí entiende las cosas del Espíritu, porque discierne las cosas espirituales desde el punto de vista, escúchame bien, que Dios las quiere hacer apreciar. Dios es Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, la Biblia dice que la carne va contra el Espíritu. Por lo tanto, cuando tú estás operando en la carne, no entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando. No entiendes los procesos, no entiendes la manera como Dios te quiere bendecir, la manera como Dios quiere sanar tu corazón, la manera como Dios quiere restaurar tu vida. No entiendes que Dios va paso a paso con cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Dice Pablo que el hombre espiritual acomoda las cosas espirituales al Espíritu de Dios. O sea, entiende por qué está pasando en su vida una prueba, un proceso, una circunstancia difícil, y sabe esperar en el Señor. Entiende que eso es algo pasajero y que aunque hay circunstancias que lo están desgastando, llegará un momento en que esas mismas circunstancias Dios las va a utilizar para bendecir y para honrar el nombre de esa persona. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, el hombre natural experimenta un crecimiento, a pesar de que no tiene a Cristo. Escúchame bien, ¿cuántos nacieron en el Evangelio? Todos aquí estuvimos en el mundo, amén. Todos aquí estuvimos en los carnavales de Barranquilla, amén.
Mucha gente dice amén en mayúscula. ¿A cuántos todavía lo mueve esta fecha? ¿Sabe algo? Escúcheme bien. Si no nacimos el Evangelio, muchos estuvimos en el mundo. Escuche, muchos tuvimos la naturaleza humana. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. Nos atraían las cosas del mundo, nos gustaba, disfrutábamos. A pesar de que al día siguiente tú decías, no lo hago más. Esta es la última que yo... A pesar de que los amigos tuyos se aprovecharon de ti, te gastaron toda la quincena, tú decías, esta es la última, Señor. Esta es la última. Y vuelve, y uno lo repetía, y hacías eso una y otra vez. Esa es la naturaleza a la que se refiere Pablo, la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el hombre que está bajo el gobierno de la naturaleza humana no entiende la obra del Espíritu Santo. Por eso es que aquí te invitaba, vamos a la iglesia, el sábado de carnaval, imagínate, ella me invitó un sábado de carnaval a las 4 de la tarde a escuchar una conferencia de un tipo brasilero que venía a hablar del fin del mundo. Y yo, qué plan, pero tan... Yo no entendía lo que Dios quería hacer, escúchame bien, pero no fue con un evangelista, no fue que me profetizaron, no me impusieron las manos, no me caí, no temblé, no hablé en lengua, no, fue Dios, porque Dios opera, porque uno no entiende las cosas del Espíritu, pero escúchame bien, el Espíritu de Dios entiende, escúchame bien, la manera como uno está diseñado, y sabe que llegará el momento en el cual aquellas cosas que hacían parte de nuestra naturaleza pecaminosa van a tener que salir de nuestra vida. Amén. Entonces el hombre natural experimenta un crecimiento. Experimenta un crecimiento. Escúchame bien, porque pasa de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Eso es crecer. Amén. Porque pasa de un reino a otro reino, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahí experimentas un crecimiento. El día que tú llegaste a este lugar o al otro lugar, o no sé dónde Dios tocó tu corazón y le entregaste tu corazón al Señor, estás experimentando un crecimiento. Pablo dice que nos fue entregada una medida de fe. Ese día se te entregó una medida de fe que quedó anclada en tu corazón, tomaste una decisión, pero no es suficiente. Necesitas seguir creciendo. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, llegamos no como la naturaleza humana, pero sí con la naturaleza carnal. Recuerda que cuando tú aceptas al Señor, Dios te santifica. ¿Dios qué? Dios te reconcilia con el Padre, Dios te justifica. Hay una serie de cosas. Dios te declara santo, pero no porque seas un santo, sino por teología bíblica. Dios te ve como una persona santa, una persona inocente. Después de haber cometido muchas cosas, ese es el beneficio cuando tú aceptas lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces Dios te dice, para mí ya no eres culpable, te declaro justo. Para mí ya no eres pecador, te declaro santo. Para mí ya no eres enemigo, declaro que nuevamente vas a ser amigo del Padre, porque a través del Hijo te reconcilias con el Padre. Entonces, pero el hombre carnal también necesita experimentar un crecimiento. No vas a operar toda tu vida en la carne. Y vas a decirle, Dios úsame, Dios ayúdame, Dios prospérame. Y vas a creer que Dios, en medio de nuestra desobediencia, se va a sentir obligado a bendecirte y a prosperarte. El hecho de que yo le sirva, de que yo le cante, de que yo predique, pero si mi conducta, escúchame bien, no corresponde a lo que dice la palabra, muchas de las cosas que Dios ha puesto en mi mano las puedo perder. Amén. Pero también muchas de las cosas que estoy deseando que Dios provoque, tal vez no van a llegar. Y no va a ser Satanás, y no va a ser otro, sino yo, el mismo culpable de que las cosas no se me estén dando. ¿Ok? Pero el hombre espiritual también necesita crecer. Porque el hecho de que hayas llegado a una estatura espiritual no significa que ya alcanzaste todo. Te tienes que mantener. Y mantenerse también es un tipo de crecimiento. ¿Ok? Porque te tienes que mantener en santidad. Y la santidad es progresiva. La santidad no se recibe y no se adquiere de un día para otro. Cada día tenemos que crecer. La palabra dice, mire, que el justo no caiga. O sea, está hablando de aquellos no solamente que hemos sido justificados, sino que caminamos en la justicia de Dios. En cualquier momento le podemos fallar al Señor. Escúchame bien. Y si no te mantienes en comunión y no tienes, escúchame bien, una buena relación con el Señor, el enemigo te puede tentar y puedes caer en cualquier momento. ¿Ok? Pero lo curioso, ¿sabes qué? Es que a pesar de que muchos de nosotros sabemos que tenemos que crecer,
no queremos experimentar ese proceso de crecimiento. Porque el proceso implica un compromiso. Recuerda, el proceso implica dolor. El proceso implica dejar muchas cosas atrás. El proceso implica dejar relaciones que no nos convienen. Soltar negocios que nos van a meter en problemas con el Señor. Cerrar puertas que hace tiempo debíamos haber cerrado, pero que todavía están ancladas en nuestra vida y que no permiten que yo olvide, que yo no sane, que heridas que estén ahí en nuestro corazón todavía se mantengan abiertas. El proceso de crecimiento implica todas esas cosas. Escúchenme. Y a veces nos cuesta desprendernos de recuerdos, de personas, de circunstancias, de cosas que tú sabes que a Dios no le agrada. Escúcheme bien. A veces no sabemos hacerlo solo. Nadie aquí, escúchame bien, pudo haberle dicho a Dios: Señor, yo voy a dejar esto cuando yo quiera. Yo sé el día que lo puedo dejar. No, necesitaste la ayuda del Espíritu Santo. La necesitas aún para seguir creciendo. La necesitas para mantenerte, escúcheme bien, bien delante de los ojos de Dios. Escúcheme. Un deportista, escúcheme bien, para tener un alto rendimiento, necesita ayudarse con una proteína, necesita ayudarse con medicamentos, necesita ayudarse con un alimento. Amén. Los niños, cuando su crecimiento es retardado, necesitan algo que le estimule su crecimiento óseo, muscular o no sé qué. Pero hay ayudas naturales que le van a permitir que esos procesos se aceleren o que avancen. Amén. Escúcheme bien, cuando ya tú pasas, las mujeres, cuando pasan de los 40, necesitan una ayuda adicional. Ya no compran cremas para embellecerse, sino cremas para quitar aquello que no las hace ver tan bonitas como antes. Amén. Escúcheme, cuando uno ya va avanzando en edad, el abdomen le comienza a crecer, entonces le cae uno el complejo de ir al gimnasio, de hacer esto, de caminar más. ¿Por qué? Porque ya no te ves cuando te miras al espejo como antes. Entonces, pero de alguna manera el ser humano en distintas disciplinas o en distintos enfoques busca una ayuda para crecer, sea en lo físico, sea en lo espiritual, sea en lo profesional. Escúcheme bien, ¿sabe? Y hace parte del proceso y es válido. El tema es que acá en lo espiritual tú no tienes, escúchame bien, ningún derecho legal de decirle: Señor, yo voy a crecer como yo quiero. Amén. Yo voy a la iglesia, Señor, pero los carnavales yo no me lo quiero. O sea, perdóname el ejemplo, pero es lo que está en esta época. Ya. ¿Sí me entiende? Y queremos crecer de esa manera. Pero hay principios establecidos, escúcheme bien, en la escuela de crecimiento establecida por Dios, que no son permitidos. Escúcheme bien, amén. Pero lo curioso de todos los relatos bíblicos es que los hombres de Dios crecieron a la manera de Dios. Amén. Crecieron a la manera de Dios. Ninguno pidió lo que recibió. Escúcheme, David no pidió ser rey. José no pidió gobernar Egipto. Moisés no pidió que Dios lo metiera en la película que lo metió. Nadie pidió nada de lo que Dios le entregó. Escúchame. Pero Dios lo matriculó en esa escuela. No pagó matrícula, no pagó inscripción, no buscó fiador, fue totalmente gratis, no hizo cola, no fue. A Abraham no le tocó hacer nada. Cuando yo le digo: te escribí. Escúchame bien. Y te escribí para que fueras un profesional en la fe. José, te escribí para que supieras cómo se gobierna una nación. David, te escribí para que sepas cómo se forma un hombre conforme al corazón mío. O sea, Dios fue utilizando en las distintas etapas de la iglesia, de la palabra, a hombres de Dios. Pero Dios, escúchame bien, se tomó el derecho legal de decirle: te voy a bendecir, pero yo te voy a llevar de la manera como yo creo que debes escalar. Amén. Y de igual manera va a pasar contigo y va a pasar conmigo. Amén. Así que tienes que comenzar a dejar de pelear con Dios, dejar de quejarte. Escúchame bien, utiliza tus fuerzas de otra manera.
Porque por más que llores, por más que lo intentes, por más que hagas muchas de las cosas, por más que te vayas de la iglesia, que te pongas rabioso, Señor, no voy a ir más a la iglesia, no voy a servir más, me voy para otra iglesia, tú me plantaste ahí, yo sé que tú me plantaste, pero me voy. O sea, nunca va a hacer que Dios te vaya, o sea, a corretear y a perseguir. Eso lo hacemos los pastores, eso lo hacen las pastoras, escúchame bien. Pero Dios no lo va a hacer. Amén. De pronto alguien no está de acuerdo conmigo, pero te lo voy a comprobar con la palabra. ¿Por qué los creyentes sufren? Tócale el hombro al que está a tu lado y le tienes una cara de sufrimiento. ¿Sabes por qué sufrimos? Es la pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué sufrimos? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la naturaleza de las cosas tiene que ver con el pecado, donde el sistema está envuelto en pecado, donde hay mucha gente que todavía no tiene la revelación que tú tienes, gente que no tiene a Cristo en su corazón, ¿sabes? Y familias que no tienen a Cristo, que hacen parte de tu familia, que no tienen a Cristo en tu corazón. ¿Y qué pasa? La naturaleza pecaminosa del sistema, de las personas, del lugar donde tú te mueves, donde Dios te puso, ¿sabes? Te puede afectar a ti muchas veces. Entonces, muchos de nosotros sufrimos a veces por el error de un papá, por el error de una madre, por el error de un hijo, por el error de una persona cercana, porque un amigo te traicionó, porque una relación no funcionó de la manera como tú estabas esperando. Escuchen. Y a veces le echamos y nos resentimos con Dios porque Dios tenía que advertir. No, pero si tú tomaste la decisión tú solo. Y a veces somos afectados también por los errores de otras personas. ¿Sabes? Por eso muchos cristianos aún sufrimos. Porque nos duele a veces ver como familia, como amigos, como a veces somos afectados por un trabajo en donde las cosas no se hacen bien, donde lo ilícito es lo habitual. Escúcheme, y te tienes que ver, te tienes que mezclar con todo ese tipo de cosas. Y a veces tienes que sufrir las consecuencias por participar en tu hecho o de una manera indirecta de cosas con las cuales tú no estás de acuerdo y la hiciste porque si no tu trabajo no iba a seguir contigo o tú no ibas a seguir en ese trabajo, pero te viste obligado a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabes? Por eso sufrimos a veces los cristianos, porque nos dejamos atrapar o arrojar por cosas que el sistema provoca, por personas que de pronto tienen una conducta equivocada, pero tú estás empecinado en seguir al lado de esas personas y no estás haciendo nada para que ellos se conviertan a ti, pero sí estás dando pasos peligrosos para convertirte a ellos. Amén. Por eso sufren muchos creyentes. Por eso hay gente que va y le toca padecer aquellas circunstancias de haberse apartado. La palabra es clara y la palabra dice, escúcheme, mejor es que no me hubieras conocido, a que me hubieras conocido, escúchame bien, y te hubieras apartado. Las consecuencias van a ser peores en nuestra vida. ¿Alguien diga amén? Amén. Ahora lo voy a personalizar. Pregúntele, ¿por qué crees tú que yo estoy sufriendo? Pregúntele al que está a su lado. Hay tres motivos por los cuales nosotros sufrimos. Escúchame, ¿cuántos lo quieren saber? Hay tres motivos por los cuales nosotros, los creyentes, sufrimos. Repita conmigo, diga, ahora mírale usted, devuélvale la mirada. ¿Sabe qué? Por ti mismo. Dígale, te estabas riendo, pero es por ti mismo. Hay tres motivos y uno de ellos es por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Amén. Y tú ves cristianos zapateando y echándole la culpa a Satanás, pero no se han dado cuenta y no tienen la humildad suficiente para reconocer que su vida es un desastre, que se están equivocando y equivocando y equivocando y no corrigen su manera de actuar. Se están llevando a todo el mundo por delante y le están reclamando a Dios que no está haciendo nada y están acusando al diablo de algo que él nunca ha cometido. El diablo no tiene la sabiduría y la inteligencia para armar un plan para derrotar a un cristiano. Él utiliza siempre lo mismo. Pero nosotros sí tenemos la capacidad para meternos en problemas. Escúcheme bien. Entonces,
¿Cuándo nos metemos en problemas? Cuando cometemos demasiados errores. Y muchos de nosotros tal vez estamos sufriendo la consecuencia de errores que cometimos antes de conocer a Cristo. Está reclamando a Dios que no ha hecho cosas nuevas, pero escúchame bien, el hombre espiritual acomoda lo espiritual. Tú tienes que entender que tu vida pasada, en muchos de nosotros, sembramos muchas cosas malas. Y todavía podemos estar recogiendo cosas que sembramos en nuestra vida pasada. ¿Sí? Ay, pastor, pero Dios no me defiende. ¿Por qué hablan mal de mí? Porque en el pasado la gente no conoce tu vida nueva en Cristo. Pero tal vez mucha gente conoció tu vida pasada, ¿sabes? Y tus errores le dieron la autoridad legal para opinar, para juzgarte, para señalarte. ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y por eso a veces sufrimos negocios mal hechos que te llevaron a la pérdida. Y estás reclamándole a Dios, Señor, yo diezmo, yo ofrendo. Pero no pasa nada. Pero recuerda, escúchame bien, que la palabra dice que Dios es el dueño de todo. Y que Dios te da la fuerza, escúchame bien, el poder para hacer la riqueza. No dice que te da la riqueza, te da la capacidad, te da la sabiduría, te da el esfuerzo para que te ganes lo que tienes que pagar con tu propio esfuerzo. Amén. Entonces, cuando uno habla de mayordomía financiera, a la gente se le aclara estas cosas. No es que Dios me tiene que pagar todas las deudas, no, Dios no te tiene que pagar nada. Dios ya pagó lo que tenía que pagar en la cruz del Calvario. Amén. Dios no se endeudó por ninguno de nosotros. Amén. ¿Quieres sanidad financiera? Comienza a ordenar tu economía. Amén. Entonces, a veces sufrimos porque nosotros mismos nos equivocamos. Porque a veces seguimos cometiendo los mismos errores de antes. Escúcheme bien. Y no hemos aprendido la lección. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, esta amistad no te conviene? Este tipo no te conviene, esta mujer no es la que yo tengo para ti? Escúchame bien, este negocio no te va a convenir, te va a traer pérdida. Y nosotros vemos las cosas de una manera diferente, ¿ok? Porque operamos de una manera humana o operamos de una manera carnal. ¿Por qué sufrimos nosotros? Porque aún permitimos la influencia de personas ajenas a la voluntad de Dios. Amén. Ajenas al propósito de Dios. Personas que no tienen que estar contigo. Personas que te tienen que acompañar tal vez en lo natural, pero no entienden lo sobrenatural de Dios. Amén. Cuando lo divino se va a manifestar, lo natural no puede estar en tu vida. Por eso es que una vez camino a la tierra prometida, escúchame bien, Lot tuvo que dejar a Abraham. Y tomó una decisión, escúchame bien, de coger un camino diferente. Porque se estaba metiendo, el hombre que tenía el propósito, se estaba metiendo en problemas con Dios. Y Dios le dijo, yo a ti no te dije que trajeras a este tipo. Y tú te empecinaste a traerlo, escúchame bien. Es que hay gente que no tiene que estar al lado tuyo porque va a estorbar el propósito de Dios. Porque lo va a derrumbar, porque lo va a entorpecer. ¿Por qué sufrimos? Escúchame bien, ahora sí, porque el enemigo mete sus manos. Para nadie es un misterio y la palabra lo revela, que el enemigo siempre quiere destruir todo aquello que tiene el sello del Espíritu Santo. Amén. Está empecinado, escúchame bien, yo creo que ese tipo necesita consejería porque se ha empecinado con los cristianos y se ha enfocado en destruir todo lo que tiene el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Amén. Alguien diga amén. Porque si la Biblia nos muestra que Job fue zarandeado y le fue quitado casi todo, escúchame bien. Porque el enemigo metió la mano en lo que Dios le había entregado. Le quitó casi todo, le dejó a la mujer, escúchame bien. No sé si le dejó a la suegra, pero fue un tormento la vida de Job. ¿Sabes por qué? Porque Satanás metió la mano en el plan de Dios. ¿Sabes? La Biblia también me muestra que en algún momento Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Sabes por qué? Porque tenía un propósito de Dios. Te estoy hablando de hombres que eran íntegros, hombres que tenían propósito, que tenían llamado, a quienes la Biblia nos muestra que Dios bendijo y multiplicó en unos su finanzas, su prosperidad, su familia, y en otros su ministerio. Amén. Amén. Escúchame bien, la Biblia también habla de que se le metió adentro a uno de los 12 apóstoles que vendió a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Entonces, Satanás sí tiene claro, escúchame bien, qué es
lo que quiere hacer con nuestra vida. Por lo tanto, tú no puedes descuidar tu vida espiritual. Él no puede tocar a aquel que está en obediencia. Él no puede tocar a aquel que está en santidad. Aquel que no ha abierto puertas, escúchame bien, él tendrá que entender que es una mujer de oración. Él tendrá que entender que es un hombre diseñado de acuerdo al plan de Dios. Yo creo que ya lo entendió. ¿Okay? ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué sufrimos nosotros? Escúchame bien, por Dios. A veces Dios permite, escúchame bien, algunas circunstancias difíciles en nuestra vida. A veces Dios las permite. Dios permite que llores. Dios permite en algunos momentos que haya temor, que haya angustia. Hace parte, escúchame bien, de la escuela de formación que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. ¿Eh? Cuando Dios permite circunstancias, escúchame bien, aún permitiendo que el enemigo pues las coloque en nuestra vida, aún utilizando nuestros propios errores, escúchame bien. Quiero que entiendas algo. Quiero que le toques la mano a la persona que está a tu lado, para que ella sienta que Dios le está hablando a través de ti. ¿Sabes algo? Hay algo que nunca se le va a salir de las manos a Dios. Y es el plan, escúchame bien, y el propósito que Él tiene sobre tu vida. La Biblia habla de la providencia divina. ¿Sabes? Y la providencia divina es la manera como Dios gobierna todas las cosas que existen, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el único propósito de la providencia divina? Que los planes de Dios se cumplan en sus hijos. Que nada se salga fuera de control. Escúchame bien. Por lo tanto, tú tienes que creer en esta mañana. No sé por lo que estás pasando, no sé el tiempo que estás viviendo, mucho menos las circunstancias que estás enfrentando. Pero quiero que sepas de parte de Dios que se puede levantar Satanás, que se puede levantar quien se quiera levantar, que puedes tener la cantidad de problemas en este momento que puedas estar pasando, pero nada podrá impedir, escúchame bien, que el plan de Dios se cumpla en nosotros. ¿Sabes? Es un seguro que tú tienes, es un seguro de tu fe. Cuando la Biblia dice que Él comienza y Él termina la obra, te está diciendo: te voy a acompañar hasta el final. Cuando la Biblia dice: yo soy quien abro y cierra puertas, te está diciendo: no me importa las que te hayan cerrado, hay una al final del camino que yo tengo abierta para ti. Entonces tienes que creer que no se trata de cómo comienza, sino de cómo vas a terminar. Amén. Dígale que está a su lado: lo que viene es grande. Eso. ¿Por qué un Dios tan bueno? Es el argumento de los gnósticos. ¿Cómo un Dios tan bueno puede permitir situaciones malas? ¿Hay algún gnóstico aquí? Escúcheme. ¿Sabe cómo nació el gnosticismo? Nació de la misma iglesia. Un hijo de un obispo cristiano que tenía autoridad en la iglesia del primer siglo, y comenzó a razonar acerca de la palabra y dijo: ¿cómo un Dios tan bueno puede permitir que sus hijos sufran y enfrenten circunstancias difíciles? Es un argumento del gnosticismo, escúchame bien, es un fundamento. ¿Cómo un Dios tan bueno va a permitir que llegue el día de la ira? Como en la naturaleza, donde la palabra dice que Dios es amor, puede haber maldad. Y por ahí comenzaron a establecer su propia doctrina. Pero ¿sabe?
cuando uno está pasando momentos difíciles, esos argumentos comienzan a llegar a nuestro corazón. ¿Cómo Dios tan poderoso y tan grande puede permitir que me esté pasando lo que me está pasando? ¿Cómo Dios, teniendo la autoridad, la soberanía, el gobierno del reino, escúchame bien, todo se somete a Él, puede permitir que yo esté sin trabajo, puede permitir que mi hogar se esté destruyendo? ¿Cómo Dios puede permitir que mis hijos se estén perdiendo? Amén. Escúchame, no es porque Dios no sea tan bueno, es porque tal vez nosotros no somos lo suficiente buenos para recibir lo que Dios te quiere entregar. Amén. No es porque Dios sea malo, es porque Dios te quiere formar, porque no estás preparado para recibir. La palabra dice que sus obras son inmensas. Otra versión dice que son impetuosas. Amén. Escúchame. Y el ímpetu de sus obras te puede terminar apartando de Él. ¿Cuánta gente tú y yo no conocemos? A quienes Dios ha bendecido, a quienes Dios ha puesto y se han perdido. La Biblia muestra, escúchame bien, de hombres quienes se les dio la oportunidad, pero la desecharon. Amén. Amén. Hablamos de un hombre llamado Sansón. Escúchame, hablamos de un hombre llamado Esaú, que tenía derecho legal para ser bendecido, ser el primogénito. Escúchame bien. Hablamos de un hombre llamado Sansón, quien tenía el respaldo de Dios, que tenía promesas y tiró todo. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba tener novia. Porque él no podía vivir sin novia. Y toda su vida está resumida en que tenía que tener una pareja. Y desechó el propósito de Dios por una mujer, por otra mujer, y después por otra mujer. Y terminó mal. ¿Cómo terminó Esaú? Terminó mal. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó mal. Entonces, a veces, escúchame bien, a veces cosechamos lo que sembramos. Porque si estás cosechando cosas que no esperas, es porque tu semilla no es la correcta. Amén. No puedes esperar el fruto correcto, la cosecha correcta, cuando estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Alguien diga amén. Amén. Entonces Dios permite las pruebas. Pregúntale al que está a su lado, mija, hijo, ¿tú sabes por qué Dios permite las pruebas? Para saber qué lugar ocupa Dios en tu corazón. Para saber en qué lugar tú tienes a Dios. Ahora, Dios lo conoce, pero Dios quiere que tú lo exteriorices. Génesis capítulo 22, verso 1 al 2. Génesis 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Repita conmigo, Dios probó la fe de Abraham. Y lo llamó Dios. Y él respondió, Señor, aquí estoy. Verso 2 dijo, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, como que Abraham dijo, a Cuaso, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te voy a mostrar. Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó, Abraham, es hora de entrar a clases. Escúchame bien, porque es que hay veces que el crecimiento viene o se incrementa después que tú has recibido. Porque es que nuestro corazón está alineado a Dios antes de recibir la promesa. Pero por alguna razón nos sentimos confiados y seguros después que Dios te da el trabajo, después que Dios te trae el marido nuevamente convertido, completico, escúchame bien, con un moño en la cabeza. Después que Dios te da el hombre o la mujer que tú estás esperando. ¿Sabes? Por alguna razón como que uno se confía.
Y entonces dejamos de ir a la iglesia. Entonces dejamos de ayunar. Comenzamos a orar 15 minutos, antes orábamos hora y media. Entonces ya no escuchamos a Marino, las que escuchan Marino, no escuchamos a Miel San Marcos, los más jóvenes, los jovencitos no escuchan a Funky, sino que ya colocan a Daddy Yankee, ya colocan a Tarde Lo Conocí, o ya colocan a Silvestre. Es que Silvestre cantó con Alex Campos, así se justifica. ¿Sabes qué? Nos vamos desviando del propósito después que Dios nos complace y nos bendice. Escúchame, no estoy juzgando a nadie, son ejemplos. Son ejemplos, escúchame bien. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a probar lo que hay en tu corazón. Te matriculé, escúchame bien. Y quiero que ahora comiences a crecer. Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham. Entonces, la única manera de que Abraham se convirtiera en el padre de multitudes, escúcheme, era que Dios le diera el crecimiento que necesitaba para llegar a ser lo que el mismo Dios le prometió. Amén. Para recibir lo que tú quieres, tienes que disponerte, escúchame bien, y a entender que hay cosas que no pueden estar ocupando el lugar que debe ocupar Dios. Amén. ¿Sabes? El deseo de Sara y de Abraham, ¿cuál era? Tener un hijo. Porque él temía que todas las riquezas y todo lo que él poseía quedara en manos de quién? De un esclavo, de un siervo, escuchen. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Te escogí a ti para ser padre de multitudes. De tus lomos nacerá la nación de Israel. Y lo sacó de su casa y le mostró las estrellas del cielo. Y le dijo, así como tú ves las estrellas, así va a ser contada tu generación. Pero resulta que el hombre no podía tener hijos. Y Sara tampoco podía tener hijos. Entonces Dios metió su mano de una manera poderosa y quebró las leyes naturales. Y Sara quedó fuera de su tiempo de natural en que una mujer puede concebir, quedó en estado de embarazo. De esa unión y de esa relación nace Isaac, el hijo de la promesa. Escúcheme bien. Pero todos sabemos que cuando uno ha deseado tanto algo, amén, y ha orado intensamente por esas cosas, cuando esas cosas llegan, comienzan a ocupar un lugar muy importante en tu vida. Escúchame bien. Y Dios tenía planes con Abraham. Escúchame. Pero tenía por encima de Abraham planes con una nación. Escúcheme. Y Dios necesitaba, si era Abraham o no era Abraham, si era Isaac o no era Isaac, cumplir los planes que tenía con el pueblo de Israel. ¿Sabes? Y Dios va a quitar todo aquello, escúchame bien, aunque sea lo mismo que te entregó, aunque sea lo mismo que te entregó, si lo tiene que remover, lo va a remover. Si lo tiene que quitar, lo va a quitar. ¿Sabes? Y muchas veces tu empleo, tu prosperidad, tu esposo, tu esposa, tus hijos, no sé lo que sea, se convierte en un Isaac para ti. Escúchame bien. Y Dios dejó de llamarle Isaac para llamarlo ofrenda. Y ofrenda es algo que tú tienes, que Dios te dio, pero que Dios te lo va a pedir en algún momento. Entonces no esperes a que Dios, escúcheme bien, te pida lo mismo que te entregó, porque está ocupando el lugar que debe ocupar Dios en tu vida. ¿Sabes por qué sufrimos? Porque a veces idolatramos las cosas que Dios nos entrega. A veces idolatran más un empleo, idolatran más un tiempo que en vez de pasar en la presencia del Señor. Dios sabe qué es lo que está en nuestro corazón. Y Dios sabe si hay algo que está por encima de Él. Amén. Dios lo sabe perfectamente. Amén.
Entonces no esperes a que Dios, escúchame bien, aquello que Él mismo te dio, te lo quite. Porque si esa es la única manera en que tú y yo podemos estar pegados a Él, Él lo va a hacer. A Él no le interesa, quiero que te lo diga sin tanta teología, a Él no le interesaba si Abraham sacrificaba o Isaac, sacrificaba o mataba a Isaac. El propósito era como una nación. El Nuevo Testamento dice, escúchame bien, que era tanta la fe de Abraham que si él tenía que sacrificar a su hijo, él sabía que Dios se lo iba a devolver nuevamente. Amén. Entonces el problema no era Isaac. Escuchen, es todo aquello que ocupe el lugar que Dios debe ocupar en tu vida. Amén. ¿Sabes? Y por eso muchos de nosotros padecemos y sufrimos. Pero esa es la manera que Dios utiliza para hacernos entender, escúchame bien, que la gloria en tu vida solamente tiene que ser de Dios. Amén. ¿Alguien diga? La palabra dice que Abraham llamó a Dios y le dijo, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. No me he ido a ninguna parte, Señor. Y Dios le dijo, pero antes eras tú el que me llamaba a mí. Ahora yo soy el que te tengo que llamar a mí. Entonces, después que Dios hace lo que hace, Dios no te va a perseguir, escúchame bien. Te quiero actualizar ese tema. El pastor sí te va a perseguir. Yudibela, que consolida, te va a llamar. Alfredo te va a visitar, en cualquier día se te aparece, hermano Alfredo, ¿qué haces? Katy te va a pellizcar si no vienes. Aunque muchos me dejen en visto, les voy a seguir mandando mensajes. Estoy cobrando la factura que tú digas. Escúchame bien, pero eso lo hacemos nosotros. Dios no va a hacer eso. Dios no llamó a Abraham para decirle, Abraham, ¿por qué no oras de la misma manera que orabas antes? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? ¿Por qué ya no vienes al curso de crecimiento espiritual? No. Él lo llamó, pero para decirle, ¿sabes qué? Necesito que sacrifiques a Isaac. Dios no te va a llamar para decirte, te lo estoy advirtiendo, sigue así. Sigue con ese niño para que veas. Sigue con esa niña, síguete encontrando sin que tus padres se den cuenta. Amén. Sigue haciendo cosas que no me agradan. Amén. Alguien diga amén. Dios te va a llamar, escúchame bien, lo llamó, pero no para rogarle, lo llamó para decirle, ¿sabes qué? Ese hijo ni siquiera le nombró. Ese hijo a quien tú amas, tu único hijo, escúchame bien. Él dice, sí, a Isaac, Señor. Bueno, quiero que me lo ofrendes. Amén. Amén. Yo no sé si tú esta mañana eres capaz de devolverle el lugar que tiene que estar ocupando, Señor. Amén. ¿Sabes? Por eso sufrimos los cristianos. Dios va a demandar más a quien más se le da. Alguien diga amén. ¿Por qué sufrimos los cristianos? ¿Por qué Dios la permite? Para guiar tu vida en medio de ese proceso. Para guiar tu vida en medio de los procesos, en medio de las pruebas, en medio del dolor, del sufrimiento. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Moisés escribe, escúchame bien, después del desierto. Deuteronomio es un recordatorio de algunos aspectos de lo que vivió el pueblo de Israel durante ese proceso de crecimiento en el cual Dios permitió que ellos atravesaran camino a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, donde te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Amén.
Moisés recuerda tres cosas, escúchame bien, importantes que nombra aquí. Número uno, Dios, escúchame bien, ¿qué es lo que dice que hizo Dios? Dios humilló al pueblo. Pero ¿qué era lo que Dios quería sacar de ese proceso? Humildad. Amén. Amén. O sea que ese pueblo que salió de Egipto era un pueblo altivo. La palabra y los relatos bíblicos demuestran que había altivez en su corazón. Cuestionaban todo lo que Dios hacía, cuestionaban todo lo que Moisés hacía. Señalaban al líder que Dios había puesto. Amén. Cuídate de decir algo. ¿Sabe? Pero guiar no solamente significa dirigir, guiar significa formar. Entonces, Moisés dice, Dios te sacó para humillarte. Pero ¿qué quería sacar realmente Dios de los israelitas? Humildad. Escúchame bien, humildad. ¿Qué quería sacar Dios del carácter? Escúchame bien, del carácter del pueblo de Israel en medio de ese proceso de crecimiento. Escúchame bien, Dios quería revelar un carácter diferente con el cual salieron de Egipto. Ellos tenían un carácter, una personalidad, una mentalidad de esclavitud. Y Dios quería formar una mentalidad de conquista. Escúchame bien. Y tú no puedes esperar conquistar cosas en la vida si sigues esclavo del temor, de la angustia y de aquellas cosas que vienen arrastrando desde tu pasado. Escúcheme, tienes que soltar. ¿Sabes? El proceso, los desiertos, los momentos de dolor que tú vives de la mano del Señor te van a ayudar porque tú solo no lo has podido hacer. Amén. Y lo que parece que te tiene estancado es lo que te está ayudando a crecer. Amén. Amén. ¿Alguien diga amén? Pero también los trajo para averiguar su obediencia. ¿Sabe? A veces el pasar por este tipo de situaciones van a sacar disciplina de nosotros. Amén. Porque es que si Dios no te establece lineamientos y no te establece reglas, muy difícilmente vamos a obedecer. Si a ti no te colocan un horario en tu trabajo, tú llegas a la hora que tú quieres. Si a ti no te colocan un horario de clases en la universidad, tú llegas a la hora que tú quieres. Amén. Amén. Si a ti no te establecen un profesor, aunque creo que las universidades hoy en día, algunas, ya te permiten escoger el profesor, tú escoges muchos escogerían a uno solo y otros no escogerían a otros. Amén. Pero el ser humano por naturaleza tiene que estar regido por normas, por reglas, para generar, para sacar de ellos obediencia, disciplina. Amén. Amén. Entonces cuando uno le dice ciertas cosas a las personas de lo que tiene que hacer en su vida para que Dios lo bendiga, dice, bueno, yo quiero que Dios me bendiga, pero eso está como que difícil. Que yo me comprometa, que yo deje esto, que yo haga. Aquí nadie le dice a nadie, tú tienes que dejar esto. El Espíritu Santo es el que convence del pecado, de juicio y de justicia. Amén. ¿Alguien diga amén? Entonces, tres cosas importantes por las cuales, escúchame bien, Dios te va a guiar, pero al mismo tiempo te va a formar. Dios quiere sacar humildad de ti, para que cuando Dios te coloque donde te va a colocar, ¿cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben que vienen cosas mayores? Escúchame bien, tú puedas entender y no te olvides de aquel que te sacó del lodo cenagoso, que te sacó de la montaña. Escúchame bien, del lugar donde nadie te iba a recoger, solamente Dios, que estaba mirando tu dolor. Escúchame bien, y dijo, tú me sirves, tú vas a ser útil en mis manos. Amén. ¿Sabes? La misma humildad que debemos tener abajo la tenemos que tener arriba. Cuando Dios te prospere, cuando Dios te levante, cuando Dios te promocione. Nuestro carácter tiene que ser cambiado y renovado. ¿Quieres que Dios abra puertas? Pues no podemos seguir siendo las mismas personas, escúchame bien, que no socializábamos con nadie. ¿Quieres que Dios te abra puertas? No podemos generar contienda, no podemos andar con celo en nuestro corazón, porque donde Dios te va a meter, te vas a encontrar con faraones, te vas a encontrar con gente que no tiene la fe que tú, que no piensa como tú, que no actúa como tú, pero tú no puedes reaccionar de la misma manera que ellos lo hacen contigo. Tienes que comenzar
comenzar a caminar en obediencia. ¿Quieres que Dios haga cosas más grandes? Comienza a disciplinar tu vida. Escúcheme bien, yo le voy a decir algo. Y sé que mucha gente de aquí también lo puede afirmar. Yo me convertí a los 26 años y yo no necesito que Dios me esté disciplinando para entender lo que tengo que hacer, para entender qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, con quién tengo que andar y con quién no tengo que andar. ¿Sabes? Yo a estas alturas, escúchame bien, puedo entender qué es luz y qué es oscuridad, qué relación me conviene y qué relación no me conviene, qué palabras tengo que escuchar y qué voces no tengo que escuchar, qué conversaciones tengo que anular y qué conversaciones puedo seguir. Escúchame bien. Amén. Y tú tienes que entender eso. Si quieres que Dios haga cosas mayores en tu vida, tienes que comenzar a disciplinar tu vida. Amén. A escoger lo bueno y a desechar lo malo. Amén. En eso sí tienes que hacer asesión de cosas. Amén. Ahora, no toda la adversidad es mala. Sonríe al que está a su lado. Ahí viene la parte buena. No toda la adversidad es mala. Escúchame bien. Pero la adversidad sí trae buenos frutos. Amén. Después de ser probado Abraham, escúchame bien, y pasar todo lo que pasó, por fin la Biblia lo reconoce como el padre de la fe, como el padre de multitudes. Amén. ¿Alguien diga amén? Después de 40 años de divagar por un desierto, por fin un pueblo pudo conquistar la tierra prometida. No toda la adversidad es mala. Escúchame bien. La Biblia habla de un hombre llamado José que selló a la familia por un sueño que Dios puso en su corazón. Selló a toda la familia encima, lo echaron de la casa, lo intentaron matar. Pero si no hubiera sido por eso, tal vez no hubiera llevado al palacio a gobernar. No toda la adversidad es mala. Amén. Después de mucho tiempo de espera, escúchame bien, y ser perseguido por el rey de Jerusalén, de Israel, por el propio rey, por el propio Saúl, y convocar a todo el ejército para que lo persiguiera, David sobrevivió durante 15 años y por fin pudo hacer realidad su sueño. Amén. Después, escúchame bien, de ser vituperiado, ser señalado, ser maltratado, escúchame bien, hubo uno que fue crucificado. Amén. Escúchame bien, no toda la adversidad es mala y hoy muchos reconocen a Jesús como el Salvador de nuestra vida. Amén. Así que déjate de quejar, porque seguramente cosas grandes y cosas buenas vienen para ti. Desde la perspectiva humana, a veces los sufrimientos parecen injustos. Y parece injusto lo que te está pasando. Tú dices, Señor, pero yo no soy nada de lo que dice el pastor. No soy ni humana, no soy humano, no soy carnal. Yo soy una persona espiritual y estoy tratando de hacer las cosas correctamente. ¿Sabes? Estás en una escuela de crecimiento. Y Dios ha diseñado unas asignaturas especiales de acuerdo a tu propósito, las cuales tienes que aprobar, que te van a ayudar a crecer, que van a traer la restauración de tu familia, que van a traer y a romper estructuras que estaban en tu corazón, que te van a hacer el padre ideal, el padre por el cual esa mujer está orando, la mujer por la cual ese hombre está ayunando y está orando, que te va a llevar a ser el hijo influyente en donde Dios te ha colocado para que seas luz y no seas oscuridad, para que traigas luz donde hay oscuridad, para que seas un ejemplo, para que otros vean la providencia divina sobre tu vida y tú puedas presentarle a ese Cristo que un día conociste en este lugar. ¿Sabes? Para eso Dios permite los procesos. Y si Dios tiene dentro de su soberanía el prosperarte, el llenar tus manos, el abrirte puertas grandes, el de promocionarte, Dios lo va a hacer. Escúchame bien, porque no hay nada que mueva más el corazón de Dios en donde hay personas íntegras, personas que son de una sola pieza. Escúchame bien, que valoran qué es estar en la presencia de Dios, que entienden el propósito divino, ¿sabes? Que cuidan ese propósito, que se preocupan por hacer lo correcto delante de Dios. ¿Sabes? Pero te recuerdo algo. Los sufrimientos del apóstol Pablo nos ilustran y nos hacen ver pequeños aquellos que nosotros estamos enfrentando.
¿Sabe? Porque todo eso conjugado no representa lo más mínimo que nosotros podemos estar enfrentando. Y a pesar de que Pablo sufrió todo lo que sufrió, su corazón nunca se cargó con Dios. Y entendió que lo que Dios lo había llamado a hacer necesitaba pasar por esas etapas. Y que el sufrimiento era una manera, según lo ve Pablo, de gloriarse en Cristo, no por su fortaleza, sino por los momentos de debilidad. Y sabe que Pablo escribió muchas de sus cartas mientras estaba preso. La carta a la iglesia de Filipos, Pablo la escribió detrás de una reja y habla del gozo del Señor. Y quiero decirte algo, se puede sentir gozo en medio de las dificultades. No te puedes gozar, entiendo yo, por lo que estás viviendo, pero sí entiendo el gozo de Pablo, porque él sabía que Dios se iba a glorificar en medio de su debilidad. Cuando él entendiera que no era en su propia fuerza, porque Pablo tenía el bagaje, la sabiduría y la palabra para hablarle a todos los entendidos de la época y convencerlos de que ese era el evangelio verdadero, y quebrar toda estructura religiosa que gobernaba para ese tiempo a Roma. Pero escúchenme bien, Pablo dejó que las cosas sucedieran a la manera de Dios y entendió que aún en prisión el propósito se podía cumplir. Entonces lo que está pasando, lo que estás viviendo, no es una excusa y un motivo suficiente para seguir creciendo, para que tu fe mengue, para que te des por vencido, para que dejes las cosas tiradas. No, al contrario, eso te tiene que impulsar más para seguir creyendo en ese Dios grande y poderoso que un día depositó una promesa sobre tu vida, y saber que si Él te lo prometió, Él se encargará de hacer la realidad. ¿Sabe? Dice la palabra en Hechos capítulo 16, para concluir, versos 23 al 28. Hechos 16, versos 23 al 28. Dice que los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, escúcheme, y les sujetó los pies en el cepo alrededor de la medianoche. Pablo y Silas estaban orando. Escúcheme, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Escúcheme, alguien te escucha en medio de lo que tú estás enfrentando. Alguien te está escuchando, escúchame bien, la fe que tú tienes. Alguien te está escuchando de tus padecimientos. En los momentos más difíciles es que tienes que anunciar las maravillas de Dios. La gente que conoce tu proceso te dirá que no vale la pena, pero tú le dirás, escúchame bien, en mi debilidad, el Rey, el Señor, al Dios Todopoderoso, al cual yo sirvo, terminará trayendo respuesta, traerá el milagro que yo estoy esperando. ¿Sabe? Dice la palabra, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Escúcheme bien, en esta mañana se van a sacudir aquellos cimientos, escúchame bien, que están impidiendo que la gloria, que la respuesta de Dios venga a tu vida. Amén. Dígaselo a alguien que esté por ahí cerca. En esta mañana Dios va a provocar un estruendo tremendo sobre familias en este lugar, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre todo aquello, escúchame bien, que te ha quitado, que te mantiene cautivo. Al instante, dice, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén. En esta mañana hay cadenas que se van a romper, hay ligaduras que se van a romper, hay estructuras que se van a derribar. Amén. Hay muros que se van a quitar del medio. ¿Alguien que lo cree?
puertas abiertas de par en par. Dile al que está a tu lado, en esta mañana se te van a abrir puertas. Hay puertas que estaban cerradas, pero se van a abrir. Hay puertas que no van a permanecer más cerradas. Hay muros que se van a caer. Dios, escúchame, y el carcelero dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Escúcheme, pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos aquí. Amén. Yo no sé cuántos puedan levantarse en esta mañana, escúchame bien, y decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Todavía estoy aquí. Todavía voy a pelear la buena batalla. Estoy pasando lo que estoy pasando, pero esta es una mañana donde las puertas se van a abrir de par en par. Esta es una mañana para que te goces, para que quebrantes toda cautividad que el enemigo ha traído sobre tu vida. Esta es una mañana de libertad, donde los muros se tienen que caer. Vamos, así que levante sus manos. Yo quiero que puedas tener un tiempo de batalla espiritual. No sé cuál es tu necesidad. Escúchame bien. Te he predicado de un Dios grande y poderoso, que te ha permitido atravesar y pasar por lo que estás viviendo en este momento, pero con el único propósito, escúcheme bien, de hacer cosas diseñadas de una manera especial para ti. Quiero que entiendas algo: nada a Dios lo va a tomar por sorpresa. Así que en las manos del Señor tú puedes estar segura, mujer. Tú puedes estar seguro, varón, que tu familia va a ser levantada. Tú puedes estar seguro, familia, que tu generación va a ser bendecida. Que desde ya los planes que Dios tiene contigo involucran a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Santo, así que levanta tus manos, escúchame bien. Y no importa el dolor que hay en tu corazón, y no importa las lágrimas que te ha tocado derramar, yo quiero que hoy te levantes. Y no sé hasta dónde el enemigo ha hundido tu vida, que tú piensas que no vas a poder salir adelante. No sé en qué parte de la prisión estás. No sé qué tipo de cadenas tiene tu vida. Pero hoy es una mañana de libertad. Hoy es una mañana de restauración. Hoy es una mañana de gozo. Es una mañana donde las puertas, escúchame bien, en el espíritu, quiero que me entiendas. El hombre espiritual entiende lo espiritual. Las puertas que el enemigo había cerrado, las puertas que tus errores habían cerrado, hoy Dios las puede abrir. Así que yo quiero que te levantes en oración. Yo quiero que tú puedas abrir tu boca y comenzar a clamar por tu necesidad, a comenzar a derrumbar todo argumento de las tinieblas. ¿Sabes que Pablo utilizó sus palabras para demostrarle al enemigo que a pesar de todo lo que había provocado en su vida, él seguía creyendo a Dios? Él seguía confiando en aquel que lo llamó. Así que levanta tus manos. Porque Dios quiere sacudir los cimientos de tu vida. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más
Cristo, soy Hay libre. algo que se